Gusto. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Franklin Gutiérrez de parte de Fortnet. Si me escuchan, me pueden dar un feedback en el chat. Desde donde nos escuchan, nos atienden hoy. Buenos días, Cuauhtémoc, desde México. Buenos días, Gustavo, de Guatemala. Giovanni. Buenos días para los que están llegando. Mi nombre es Franklin Gutiérrez de parte de Fortnite Networking. Hoy tendremos el webinar de Cablix. El ingeniero Marco Estacio estará presentando. Para cualquier pregunta la pueden colocar en el chat y al final se le responderá.
Buenos días, Marco. Hola, Frank, ¿cómo estás? Muy bien. Adelante. ¿Puedes darme opción para presentar los slides? Eh, Dame un segundito para comenzar. ¿Me confirmas si estás viendo la presentación, por favor? Sí, se puede ver. De acuerdo. Ok, entonces estamos listos, podemos comenzar ya. Sí, adelante, por favor. Adelante. Listo, muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Marco Estacio, soy representante de Keblix para lo que es toda la región de Sudamérica y, bueno, Latinoamérica y el Caribe. Van a estar conmigo hoy recibiendo esta capacitación o este conversatorio, esta charla, ¿no? Entonces, espero que sea de su más completo interés. La charla de hoy está basada específicamente en lo que es el enlace de fibra óptica, básicamente lo que es redes FTTX. Pero antes de entrar en el detalle, quiero que ustedes conozcan un poquito de nosotros, quiénes somos, a qué nos dedicamos, dónde estamos, un poco en caso de que ustedes no lo sepan. Cablix es un fabricante de productos para telecomunicaciones que tiene fábrica tanto en India como en China. Es decir, tenemos dos tipos de fábricas o de procedencia de productos y estos productos pueden tener, es más, tienen requisitos, es decir, tienen requisitos distintos. Es importante que ustedes lo sepan para que puedan escoger uno o el otro dependiendo del perfil de su proyecto. Como les comentaba, nosotros somos fabricantes de productos de telecomunicaciones, no solo de fibra óptica, sino también de productos como cableado estructurado, por ejemplo, categoría 5, categoría 6, estoy hablando de cobre, y también de metal mecánica, rack de telecomunicaciones, bandejas, eh, organizadores, en fin, ¿verdad? Todos estos elementos que son adyacentes a la conectividad, pero que forman parte de la red. Tenemos presencia en más de 15 países a nivel de la región, es decir, que tenemos algo de experiencia en el mercado, conocemos cómo se comporta en Sudamérica, Latinoamérica, y tenemos experiencia de un poco más de 20 años fabricando estos productos, ¿no? La verdad no es que esto en comparación con algunos otros, si nos quieren comparar, aunque las comparaciones son feas, pero si quisieran hacer comparaciones, pues podrían pensar que somos una compañía relativamente joven, la cual nos permite a nosotros poder crecer, es decir, ir haciendo cambios si es necesario, dependiendo de cómo la vanguardia vaya cambiando. Sabemos nosotros que estamos en una era tecnológica donde las tecnologías cambian todo el tiempo y nosotros como compañía joven pues estamos prestos a asumir y asimilar esos cambios en tiempo y en forma, lo cual nos hace realmente bastante versátiles en nuestro servicio para ustedes. Ya con esta información, pues podemos ya comenzar ahora sí con la capacitación de hoy. ¿Por qué utilizar fibra óptica? Es lo que nosotros siempre nos preguntaríamos, ¿verdad? Si somos proveedores o si somos instaladores de otros medios de comunicación, como por ejemplo somos WIS o somos instaladores de cableras, por ejemplo, donde estamos utilizando cobre. ¿Por qué razón utilizaría yo fibra óptica en lugar de utilizar otros productos o otros medios de comunicación que también me pueden ofrecer banda ancha? Bueno, inicialmente porque la fibra óptica es el medio de comunicación físicamente, ¿no? Físico, que tiene el mayor ancho de banda posible, es decir, aún no se le ha calculado
teóricamente cuál es el ancho de banda de la fibra óptica. Al tener esa gran ancho de banda, pues me va a permitir a mí entregar cualquier tipo de información o cualquier tipo de servicio por medio de él como carretera. Es decir, como camino viable para entregar el dato o el servicio. También tenemos nosotros bajas atenuaciones, es decir, que la fibra óptica pierde muy poco en el camino mientras llega del punto A al punto B, lo cual me permite a mí tener unas distancias mucho más grandes que podría tener en algún otro canal de transmisión, el cual pues las pérdidas son más altas. Una cosa que también es interesante es que no tiene ningún problema o no tiene interferencia electromagnética o interferencia radioeléctrica, es decir, que va a estar sin ningún problema existiendo físicamente en el mismo lugar, por ejemplo, que tendría yo una antena de un radar o un búnker, o poder tener un cable eléctrico de una cantidad alta de voltaje. Pues la fibra óptica, por su forma de transmisión de la información, pues no se va a adolecer de eso y va a poder trabajar sin problema alguno en ese ambiente complicado. Una cosa que también es importante es el tamaño de la fibra, ¿no? El tamaño de la fibra es realmente pequeño. Yo, por ejemplo, por un canal de 2 hilos de fibra, por ejemplo, o de 2 hilos de fibra, podría suplir o reemplazar un cable de 1200 pares telefónicos, por ejemplo. Lo cual, pues, es bastante interesante porque va a poderme a mí evitar algunos eventos de mantenimiento o algunos gastos incluso de operación, ¿verdad? Porque el tamaño es pequeño, entonces yo voy a poder tener menos cable en la calle. Al tener menos cable en la calle, pues tengo menos gastos por instalación, menos gastos por operación, menos gastos por mantenimiento. Ahora, hay un asunto que es muy importante y que para mí es lo más novedoso, es lo más maravilloso que tiene la fibra óptica, que es lo que nosotros llamamos como coexistencia. La coexistencia es básicamente que yo por un solo hilo de fibra, o sea, un solo pelo de fibra, podría enviar más de una señal, y eso quiere decir que puedo enviar más de un servicio. Cada señal va a ir encapsulada en un servicio. Y esto se puede hacer porque la fibra óptica, su medio de transmisión es por medio de la luz, y la luz puede ser dividida en diferentes longitudes de onda. Entonces, al ser dividida en diferentes longitudes de onda, pues un solo pelo de fibra puede enviar o puede albergar muchos canales, cada canal con un sistema distinto, y de esa manera pues yo puedo aprovechar el medio para poder entregar mucho más información de lo que podría hacer en cualquier otro medio de comunicación. Ningún medio de comunicación existente puede hacer esto, ni el aire, ni el cobre, ni ningún otro, excepto la fibra óptica, lo cual la hace ideal para las tecnologías cableadas físicas de punto a multipunto, porque me permite a mí, de cierta forma, poder suministrar los canales de tal manera de que estos canales sean distribuidos por medio de la red óptica y entregar de un punto central a una cantidad de puntos distribuidos o remotos en la red. De esta forma es como se trabajan las redes FTTX, por ejemplo, lo cual me va a permitir a mí, yo como dueño de la red o como instalador, hacer un ahorro significativo, o decir, o tener un capital que no va a ser tan grande, ¿no? En lo que se conoce como costos de capital, los CAPEX, en comparación si tuviese una tecnología, por ejemplo, punto a punto, ¿verdad? Donde yo tendría que desplegar un cable para cada usuario, para cada punto distribuido en la red. En el caso de punto a multipunto, pues yo podría sin ningún problema, pues, utilizar esa estructura para poder entregar el dato con menor cantidad de conexiones, menor cantidad de cable en la calle, lo cual, pues, obviamente el arranque va a ser menor en costo. Y luego, pues, tengo un costo administrativo menor también. Ese costo administrativo es porque yo no tengo que hacer mantenimiento en tantos cables que hay en la calle. Ahora, cuando estamos hablando de punto a multipunto, estamos hablando también de redes FTTX englobado, ¿verdad? Y estas redes FTTX son netamente pasivas con respecto a su estructura física.
Y si son redes pasivas, significa que no necesitan alimentación eléctrica. Al no necesitar alimentación eléctrica, esto también hace que mis costos reduzcan. Y tanto mis costos de arranque como en mis costos operativos. Es decir, que el retorno de la inversión utilizando fibra óptica va a ser mucho más sencillo, mucho más rápido que al utilizar cualquier otro medio de transmisión o de comunicación existente. Entonces, teniendo eso en mente, pues vamos a ir ya entrando en materia. Cuando nosotros hemos escogido fibra óptica para nuestro desarrollo, para nuestro enlace, para nuestro trabajo, nuestro proyecto, pues tenemos que saber que este medio de comunicación no se transmite, no se transporta ni se manipula de la misma forma que manipularíamos otros medios de comunicación, ¿sí? Otro canal de comunicación. Entonces es importante eso. Cuando ustedes compran un carrete de fibra de 2.000 o de 4.000 metros, lo que van a tener es una bobina completamente cerrada, forrada de madera, de tal manera de que cuando ésta sea transportada, la fibra no se golpee, para así asegurar el correcto instalación y performance, o sea, rendimiento del canal de comunicación en el momento que éste sea instalado. Lo mismo ocurre cuando nosotros estamos haciendo la manipulación, ya sea esto dentro de una bodega o dentro de la bodega de nuestro proveedor o dentro de nuestras propias bodegas, ¿verdad? Voy a utilizar el lápiz para que ustedes tengan una idea. Si estoy utilizando grúas, por ejemplo, tendría que utilizarla de esta manera, ¿no? De tal forma de que yo no haga presión de ninguna forma en los cables. Si voy a utilizar montacargas, los cables no deben estar dispuestos de esta forma, sino deberían estar dispuestos de esta forma, ¿verdad? De tal suerte que los cables estén siempre, los carretes de fibra estén siempre sobre los bordes. Y si yo la voy a transportar en camión, asegurarme de que los cables tengan esta disposición. Esta disposición, que siempre se encuentren sobre los bordes. De esta manera yo no voy a arriesgar la integridad del carrete. Sí, lo que yo necesito es que cuando vaya a hacer la instalación, el carrete de madera se encuentre lo suficientemente íntegro para que la fibra pueda ser tratada de la forma correcta. Si yo la voy a depositar en mi almacén, pues es la misma historia, ¿verdad? No voy a poner los cables de esta forma, digamos que acostados, ¿sí? Ni tampoco los voy a apilar uno encima de otros, ¿sí? O los voy a poner en diagonal. Tendría que siempre mantenerlos de forma, vamos a decir, unificada, pero sobre los bordes del carrete, ¿verdad? Esas son las formas correctas de disponer un carrete de fibra óptica. Y una vez que yo ya me he asegurado que todo está bien, que lo he transportado correctamente y lo he manipulado correctamente, pues antes de instalarlo, debería hacerle una prueba con un equipo conocido como OTDR, ¿verdad? De reflectómetro óptico, que me va a permitir a mí ver si es que hay alguna impureza antes de la instalación. Esto yo lo hago dentro del carrete. Lo único que tengo que hacer es utilizar el equipo y el equipo me va a decir si tiene una burbuja, si tiene una microcurvatura, si hay algún tipo de partículas dentro del núcleo, si que la longitud es la correcta, en fin, ¿verdad? Y aquí yo me voy a dar cuenta que ese cable está funcionando correctamente antes de montarlo, antes de instalar. Y esos son los pasos que se deben hacer antes de instalar vamos a decir, un tramo o un despliegue de fibra óptica. Los cables de fibra para planta externa cumplen una condición específica. ¿Cuál es la condición o cuál es el motivo por el cual se ha normado que los cables de planta externa sean especiales? Porque el asunto es que cuando yo estoy allá afuera, yo no tengo control de lo que está ocurriendo. Entonces, para que los cables que están en planta externa aseguren, es decir, me aseguren el correcto funcionamiento, deberían cumplir con ciertas condiciones. Es decir, que un cable de planta externa no es igual que un cable que instalaría en planta interna. Un cable que yo voy a poner en la calle, ya sea este que vaya en postes o que vaya enterrado, no es igual que un cable que voy a poner en la parte interna de un edificio.
porque las condiciones son distintas. Es más, la norma especifica que los cables que se conocen como planta externa están clasificados como OS, es decir, OS que básicamente de planta externa, ¿verdad? De outside, ¿no? De lo que está afuera. Entonces son cables OS y luego del cable OS viene ya la especificación. Lo que sea que esta matrícula internacional indique, que vamos a ver un poco más adelante. Estos cables deben protegerte contra los rayos ultravioleta, deben proteger contra el calor, contra el frío, ciertos radios de curvaturas, ciertas tensiones, en fin, ¿verdad? Vamos a ver un poco más adelante de qué se trata, pero hay que tener claro que no es el mismo tipo de cable que se instala en planta interna o en planta externa. Son completamente distintos por su naturaleza en el ambiente de instalación. También es importante saber que la estructura que se recomienda para un cable de planta externa debería ser una estructura holgada. Es el nombre comercial que se le da. Los cables de estructura holgada obedecen también en inglés se los conoce como cables loose-tooth. Estos cables son cables multitubulares. ¿Qué significa multitubulares? Que internamente la estructura de este cable tiene cilindros internos. Estos cilindros internos están llenos de gel y dentro del cilindro que está lleno de gel vienen los pelos de fibra o vienen los hilos de fibra. ¿Para qué es ese cilindro lleno de gel? Ese cilindro lleno de gel lo que va a hacer es que va a permanecer, va a permanecer la fibra completamente seca. Es decir, no va a haber contacto del agua con la fibra. Va a impermeabilizar la fibra. De tal manera de que el agua no vaya a entrar y a tener contacto con los hilos de fibra. Sabemos bien que el agua y la fibra no son compatibles. ¿Sí? El agua y la fibra son como el agua y el aceite, deben estar completamente separados para que el medio de comunicación se comporte correctamente. Ahora, no importa si yo voy por aire, es decir, voy por postes, o si yo voy subterráneo, es decir, voy por debajo del piso, no importa. Lo que sí deberíamos saber es que esa fibra debe cumplir con esa condición. También en el mercado hay fibras loose-tooth secas, es decir, que tienen un hilo o tienen un elemento que se hincha o se expande en contacto con el agua para mantenerlo impermeable. Sí, sin embargo, esas son condiciones que ustedes encuentran en el mercado, pero la estructura sigue siendo la misma, estructura holgada o estructura loose-tooth. Vamos a hablar nosotros ahora de los tipos de fibras que yo voy a instalar en planta externa, no en una construcción de cables. ¿Qué tipo de cables yo voy encontrando allá afuera? Yo puedo encontrar cables completamente dieléctricos. ¿Qué significa dieléctrico? Dieléctrico significa un cable que no lleva conductor eléctrico, es decir, no tenga nada que conduzca la electricidad, nada metálico de ningún tipo que pueda conducir la electricidad. Eso significa dieléctrico. Y ustedes dentro de esa categoría pueden encontrar cables figura 8 dieléctricos, porque existen. Armados dieléctricos, que también existen. Cables que son completamente dieléctricos y no tienen ningún tipo de armadura, es simplemente la piel del cable y unos elementos de tracción, que también nosotros lo llamamos cables dieléctricos slash o cables para coser, es decir, se utiliza un elemento adicional para poder coser el cable a un cable guía que se instala entre los vanos de los postes, o lo que todos ya de forma general conocemos como cables ADCS, es decir, cables completamente dieléctricos autosoportados. Son completamente dieléctricos autosoportados y vamos a entrar un poco más ahí, un poco más adelante, porque estos cables se pueden autosoportar. Es decir, no necesitan ningún tipo de elemento adicional para ser colgado entre los postes, que es justamente lo que vamos a ver aquí. Porque los cables que son autosoportados no necesariamente tienen que ser dieléctricos. ¿Sí? Los cables autosoportados son cables que van a soportarse a sí mismos entre los vanos del poste, es decir, entre un poste y otro poste. Entonces, elemento de autosoporte puede ser metálico, por supuesto que sí, como los cables figura 8, como los cables drop que tienen algún tipo de elemento metálico también, o pueden ser ADCS, es decir,
tener una condición, tener esta condición doble, ¿verdad? Ser autosoportado, pero también dieléctricos. Y es ahí donde queremos enfocarnos nosotros, porque son los cables que por excelencia son utilizados en las redes FTTX. Si estamos hablando de redes que van por postes, que son los cables totalmente dieléctricos autosoportados, ¿verdad? No tienen ningún tipo de conductor metálico, pero ningún tipo de conductor eléctrico, es decir, ningún tipo de elemento metálico, y que pueden soportar su propio peso, ¿no? Entre los postes. Esa es la condición y esa es la estructura, esa es la forma de un cable ADCS, ¿no? que en inglés significa All Dielectric Cell Support, ¿verdad? Totalmente dieléctrico autosoportado. Ahora, ¿cómo yo voy a saber qué tipo de cable voy a escoger? ¿Cómo? Porque dentro de la gran gama de posibilidades que hay afuera en el mercado, pues ustedes van a encontrar cables ADCS de diferentes tipos de span o diferentes tipos de autosoporte, ¿verdad? De autosoporte, diferentes tipos de distancias entre los postes. Vamos a ver un poquito más adelante para que lo puedan comprender con más detalle. Pero ¿cómo yo sé qué tipo de fibra voy a utilizar? Es autosoportado, ok, pero ¿de cuánto? Yo necesito saber y conocer el concepto que se llama de distancias interpostales. ¿Sí? Hay un concepto similar que se llama intercostal, ¿no? Con C, de costado. En este caso no estamos hablando de intercostal, estamos hablando de interpostal, entre postes. Entonces, esa distancia interpostal es la que me va a decir a mí qué tipo de fibra es la que yo debo adquirir, con cuántos metros de autosoporte. Entonces, yo voy a comenzar a medir las distancias que hay entre los postes. Por ejemplo, tengo aquí un ejemplo donde tengo yo 4 postes y las distancias son A1, A2, A3. Si la distancia A1 es 80 metros, la distancia A2 es 70 metros y la distancia A3, la distancia A4 es 100 metros, entonces yo sé que tengo... Yo sé que tengo una distancia interpostal de 100 metros, porque siempre voy a escoger la distancia mayor, ¿sí? La distancia mayor entre los postes es mi distancia interpostal. Para este efecto, yo podría decir que la fibra que yo debo comprar o la fibra que yo debo especificar es una fibra ADCS con 100 metros de span. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo debo saber en primera instancia para saber qué tipo de fibra ADCS es la que yo debo adquirir o especificar. Ahora, para los que no nos haya quedado completamente claro qué es el vano o qué es el span en inglés. Cuando yo tengo un poste, yo tengo 2 postes, ¿verdad? Entre la distancia entre un poste y el otro poste, eso es lo que conocemos nosotros como vano de forma general. La distancia que hay entre los postes. Ahora, realmente lo que yo estoy considerando es el amarre de la fibra entre los postes. Es lo que yo realmente estoy considerando. Y ese amarre debe estar a la misma altura. Cuando ese amarre está a la misma altura, yo voy a lanzar una línea imaginaria entre los amarres, entre las abrazaderas que tengo en los postes que están a la misma altura. Yo lanzo una línea imaginaria y esa línea imaginaria va a ser mi span, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo lanzo el cable, por procesos de física de la gravedad, se va a generar una catenaria, se va a generar un seno, una desviación hacia abajo por el efecto de la gravedad. Ese efecto de la gravedad, ese péndulo o esa catenaria que se forma, es lo que nosotros llamamos en física, ¿verdad? Como flecha. Justamente lo que ustedes ven aquí. La flecha. Es muy importante la flecha. Porque la flecha se mide en porcentajes. Y el porcentaje de una flecha es básicamente la distancia que existe entre este amarre y el siguiente. Entre las dos, entre este amarre y este amarre, yo lanzo una línea imaginaria, y esa línea imaginaria es el span. Pero ese span está medido en metrajes. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de ese metraje que yo debo tener como flecha? ¿Sí? Siempre es un porcentaje. Esa flecha es un porcentaje. ¿Sí? Por ejemplo, si son 80 metros,
1% de 80 metros, 2% de 80 metros, 3% de 80 metros, es la distancia que debe haber entre mi punto más bajo de la catenaria y la línea imaginaria. ¿Sí? Eso es para que tengan una idea. Entonces, toda esa información es importante tenerla en mente, porque de esa manera nosotros vamos a saber cuál va a ser la carga de tracción de la fibra. ¿Sí? Y esta carga de tracción de la fibra no nos la inventamos nosotros como instaladores. Lo que tenemos que hacer es revisar en la memoria técnica de la fibra, y ahí debe estar especificado cuál es la tensión máxima permitible o la tensión máxima admisible para esa fibra específicamente que estamos nosotros intentando instalar. Sí, lo que conocemos como MAT en inglés es el Maximum Allowable Tension, es decir, la tensión máxima permitida. Esa tensión máxima permitida es la que me va a permitir a mí físicamente observar también lo que vimos antes como flecha. Fíjense ustedes en la imagen que es un poco exagerada, ¿verdad? Para poder identificar el evento. Si ustedes se dan cuenta, miren aquí los postes están inclinados, ¿sí ven? Y no hay catenaria, o sea, no hay flecha. Fíjense que para que haya una flecha debía haber algo parecido a lo que estoy dibujando ahorita yo aquí, ¿verdad? Y la flecha sería esta, lo que está justo en el centro. Pero en este caso no hay flecha porque el instalador ha generado demasiada tracción. Incluso los postes están inclinados. ¿Qué significa? Que estoy haciendo un trabajo incorrecto. Siempre debe quedar una flecha en la hora de la instalación, porque la carga máxima de tracción es el valor nominal que debe estar ahí para poder permitirme a mí que el cable tenga un performance, es decir, un rendimiento correcto. ¿Qué necesito yo también para poder hacer el trabajo correctamente y poder evitar daños irreversibles a los hilos de fibra? Pues yo necesito también implementar equipamiento. El equipamiento tendría que ser, por ejemplo, un dinamómetro. Y ese dinamómetro me va a servir para saber cuál es la carga máxima que estoy ejerciendo al cable en ese momento, la cual yo ya he revisado previamente en la ficha técnica, en el datasheet de ese producto. ¿Ok? Entonces, todas las cosas que estamos mencionando ahora son tips importantísimos para el correcto despliegue de fibra óptica y para que la instalación dé el fruto que realmente nosotros necesitamos. De lo contrario, yo voy a tener que observar estos eventos que estamos viendo aquí, que son básicamente el margen de tensión o margen de tracción, también ustedes lo pueden encontrar, y la flexión del cable. ¿Qué estamos hablando con margen de tracción? Ustedes recuerden que están hablando un cable que por fuera es plástico, de polímero, puede ser de PVC, puede ser de, como en el caso de nosotros, que es de polietileno, de alta densidad, o puede ser de cualquier otro material, pero por fuera es plástico, es un polímero. Luego, internamente puede estar, como elemento de tracción, puede tener Kevlar o puede tener aramida, y todos estos elementos se estiran. Pero el pelo de fibra, el hilo de fibra no se estira, no se puede estirar. En el momento que ustedes ejercen demasiada tracción sobre un hilo de fibra, este se va a romper. Tal vez ustedes no estén viendo físicamente, porque es muy pequeña la grieta que se forma por la ruptura, que se conoce como macrocurvaturas en algunos casos y microcurvaturas en otros, dependiendo del evento. Si esto ocurre en un cable, pues estamos rebasando el margen de tracción. Significa que el cable se estiró y llegó hasta el punto donde el hilo se rompió internamente o se resintió, por decirlo de una manera. Esto genera un daño irreversible en la fibra. Por otro lado, podemos tener lo que conocemos nosotros como punto de flexión. ¿Qué es el punto de flexión? El punto de flexión es el lugar donde el cable de fibra, estoy hablando de las partes que no son el hilo como tal, sino la parte de la chaqueta, la parte del Kevlar, todos los elementos de relleno, se estiran, ¿verdad? Porque estoy ejerciendo tracción o por algún efecto natural. Y luego, después de que ya la tracción pasó o el evento que está generando la compresión o la dilatación del cable pasa, el cable regresa a su posición normal, a su posición natural. ¿Sí? Cuando rebasa el punto de flexión, el cable no puede regresar a su posición natural y esto hace que también
tengamos nosotros daños irreversibles en el cable. Irreversibles, no se puede reparar. ¿Por qué? Porque hemos ejercido demasiada carga. No hemos revisado la flecha, no hemos revisado la carga de tracción, no hemos revisado nada del cable, simplemente lo instalamos, como decimos en algunos países, a la macha, ¿no? Sin tener el conocimiento necesario para poder hacer el trabajo correctamente. Ahora, me voy a tener que ir un ratito, porque cuando hemos hablado anteriormente, hemos hablado siempre de puntos iguales, es decir, topográficamente no tenemos desviación en la topografía, es decir, en el terreno. En este caso tengo un desnivel en el terreno. ¿Qué ocurre cuando tengo un desnivel en el terreno? Yo debo tener mucho más cuidado que antes todavía, porque yo puedo, sin darme cuenta, ejercer un porcentaje en la flecha demasiado pequeño, el cual a mí me va a generar un problema futuro. Tal vez en los países de Sudamérica, ¿no? Centroamérica, Sudamérica, incluso en ciertos estados de Norteamérica, no llegamos a nivel de enfriamiento, de congelación, ¿verdad? Donde los polímeros se contraen. Cuando hay un punto de congelación, el polímero se va a contraer, es decir, la parte plástica se contrae y al contraer se va a reducir el tamaño de la fibra. Es decir, que si yo tengo 1 kilómetro instalado, tal vez por congelación, pues voy a tener menos de 1 kilómetro, 998.5 metros, por ejemplo. Estoy dando un número ahora simplemente para que se entienda el ejemplo. Y eso puede hacer que en una desviación como ahora, pues genere un problema con una fuerza de tensión superior a la que debería tener el cable en ese punto específico. Y obviamente tener problemas de atenuación. Y lo mismo podría ocurrir si fuera demasiado calor, ¿verdad? Cuando tengo demasiado calor, el cable en cambio se va a dilatar, es decir, se va a expander, va a incrementar su tamaño. Y si incrementa su tamaño, pues puede ser que llegue al punto de flexión donde por la misma presión, por la misma carga, por la misma gravedad y peso, pues el cable no pueda regresar a su tamaño normal después cuando llegue a condiciones normales. Sí, por eso también es importante que cuando ustedes estén revisando la memoria técnica de la fibra, revisen cuál es la carga, vamos a decir, la temperatura en la cual ese cable puede estar trabajando normalmente, ¿verdad? Que también está dentro de la información del datasheet. Ahora, son algunos de los elementos que ustedes ven en la pantalla que pueden echar a perder un cable, ¿no? Que lo pueden deformarlo y pueden hacer que sea irreversible su reparación o su mantenimiento, para que se entienda mejor. Sin embargo, todas estas pruebas se hacen en laboratorios, ¿sí? Es decir, que nuestros cables, estamos hablando de Cablix, estos cables salen ya con todas estas pruebas, tanto pruebas como radio de curvatura, radio UV, penetración de agua, viento, niveles de hielo, de calor, en fin, ¿no? Qué tanta fuertes son los campos magnéticos que pueden soportar, en fin. Todas estas muestras, todas estas pruebas, que son pruebas que se deben hacer basándonos en lo que indica la IEC, que es la International Electrical Commission, ¿verdad? Es decir, la Comisión Eléctrica Internacional de los Estados Unidos, que es la que valida, es decir, que es la que proporciona los métodos de pruebas para este tipo de elementos, para este tipo de fibras. Ahora, yo quiero solamente, para que ustedes tengan una idea de lo que yo les estoy hablando ahora, un segundito, quitarle el lápiz. Un segundito para ponerla. Pueden ver la pantalla, Frank, no sé si me puedes avisar si estás viendo la presentación de ahorita. Sí, sí se puede. Sí, podemos ver. Sí, justamente es lo que quería presentarles.
estoy viendo ahorita, en este momento, estoy viendo el datasheet, básicamente la memoria técnica de una fibra de 80 metros de span, Cablix, en la cual ustedes van a ver lo que les estaba diciendo hace un momento, que está en la memoria técnica. Ustedes van a ver específicamente, voy a ir directamente al grano, van a ver ustedes, por ejemplo, el diámetro de la fibra, que es 9.8 milímetros. Van a ver el peso de la fibra, que para una fibra de 6 hilos hasta 12 hilos es 68 kilogramos. Van a ver, por ejemplo, lo que dijimos nosotros como el MAT, aquí está, verán, ¿no? Que es la carga de tensión de trabajo. En este caso son 2100 newtons para la fibra de 6 hilos, y así va en incremento, ¿verdad? Hasta una fibra de 144 hilos que tiene 4500 newtons. Y ustedes van a ver información relevante, por ejemplo, como aquí está la temperatura, como les decía hace un momento, temperatura de operación, temperatura de storage o vamos a decir, de almacenaje, y la temperatura de instalación, aquí va desde menos 40 hasta más 70, y luego en el momento de instalación que va a estar entre menos 10 hasta más 60 grados centígrados. Aquí ustedes van a ver si estábamos hablando de una fibra óptica, obviamente, que es fabricada por una compañía como Cablix, que tiene cierta reputación que cumplir, que tiene cierta regulación que cumplir, pues ustedes van a encontrar toda esa información dentro de la memoria técnica, ¿verdad? Y van a poder ustedes comparar con algún otro medio de transmisión que encuentren en el mercado. ¿No? Por ejemplo, vamos a ver cuántos hilos trae, ¿verdad? Cuántos tubos luz trae por fibra, dependiendo de la cantidad de hilos, dependiendo del diámetro, en fin. Ustedes van a ver toda la información que es importante y relevante para que puedan hacer correctamente su trabajo y su diseño. ¿Sí? Un segundo para regresar a la presentación, porque todavía... Ok, ahí estoy en la presentación. Entonces, dentro de las fibras ADCS, ustedes van a encontrar una gama grande de posibilidades, y simplemente que ustedes ingresen a lo que necesiten, ¿verdad? 80 metros de span, 100 metros de span, 120 metros de span, 150, 200, va a depender de lo que necesiten. Ahora, quiero mostrarles también algo importante, que es básicamente este cálculo, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, como vimos ahorita que abrimos la memoria técnica, los que han estado despiertos, han estado atentos, se han dado cuenta que vimos una fibra de 80 metros de span. La fibra de 80 metros de span decía que tenía 9.8, aquí voy a poner este lado, ¿verdad? El diámetro de la fibra, como me pide. También tengo el peso, que si no estoy mal eran 68 kilogramos. Tengo también el vano, obviamente eran 80, el vano o span, que es lo mismo, ¿verdad? Ya lo vimos. 80 metros de span, y tenemos también la flecha. ¿Recuerdan la flecha que les comentaba? La flecha que venía en porcentaje. Pues vamos a poner nosotros un porcentaje de 2% en la flecha. La norma me dice que yo puedo avanzar hasta un 3%, 3.5% de la flecha, dependiendo de los vanos. Hay una situación ahí que tenemos que considerar. Sin embargo, para vanos normal de hasta 120, 3% es no normal, ¿no? Hasta un 3%. Si son vanos más grandes, el porcentaje debe crecer. Y vamos a poner que tenemos 60 kilómetros por hora, y si nos damos cuenta aquí, sobre nuestro lado derecho, donde estoy moviendo el mouse, tenemos que para un vano de 80 está bien, para un vano de 120 no nos importaría revisar ahora porque estamos viendo un vano de 80. Pero ¿qué sucede si yo cambio la flecha? Si yo la flecha, en lugar de ponerla de 2%, la pongo de 1%, por ejemplo, es decir, esa catenaria, ese seno, ya no va a ser tan sesgado, va a ser lo más perpendicular al poste. Ese va a ser, la voy a ver como que fuese una línea recta la fibra óptica, ¿no? Si yo hago eso, por ejemplo, y pongo 1%, me doy cuenta que para un span de 80 falló. Es decir, en esas condiciones de 60, con vientos de 60 metros, esa fibra va a colapsarse. Es decir, no es que se va a romper la fibra, porque yo no he visto algo como eso nunca, que se ha roto la fibra por una situación de lo que estamos hablando ahora. A no ser que haya un huracán, una situación como esa, ¿verdad?
Lo que está diciéndome aquí, esta fórmula, este cálculo, lo que me está diciendo es que esa fibra no va a tener un performance, es decir, un rendimiento correcto. Eso es lo que me está diciendo. Internamente seguramente va a ocurrir algo con los hilos de fibra, ¿no? Y voy a tener atenuaciones tal vez demasiado grandes que van a permitir o van a hacer imposible la transmisión por medio de esos hilos. Entonces, ¿qué es lo que yo debería considerar? Considerar tal vez si es que la flecha es de 1%, pues tal vez el viento debería ser menor. Condiciones menores de viento, 30% en viento. 30 kilómetros por hora en viento. Si yo pongo 30 kilómetros de viento y la condición es real, 30 kilómetros de viento en ese sector, pues entonces está bien que la flecha sea 1%. De lo contrario, si yo sé que en el ambiente donde yo voy a instalar, por ejemplo, en Puerto Rico, no, en Guatemala, por ejemplo, donde yo sé que hay bastante viento, pues entonces la flecha no debe ser 1%. ¿No? Donde es 60 kilómetros por hora la flecha debería ser 2% mínimo, ¿verdad? O 3%, es decir, más de 1%. Y yo voy a estar bien. Esa instalación va a funcionar correctamente bien. Ahora, ¿dónde vimos toda esa información? Esa información la vimos nosotros en la memoria técnica. Y lo que estamos nosotros adquiriendo ahora es simplemente cómo aplicar el conocimiento de que el fabricante me entrega sobre su producto y yo aplicarlo en mi proyecto. Porque lo contrario, yo voy a decir, es que mira, la fibra que compré hace un año era de buena calidad y la fibra que compré ahora es de mala calidad. Y tú le preguntas por qué. El problema es que yo compré una fibra de 24 hilos y esa fibra de 24 hilos que compré el año pasado funciona correctamente bien. Y ahora compré una fibra de 24 hilos y la instalé y me está dando problemas. Y la condición son distintas porque instalé en la sierra y luego le instalé la otra a nivel del mar. Entonces, el viento, las situaciones son distintas. Si las situaciones son distintas, yo debo estar consciente de lo que yo voy a instalar. De tal manera de que la información que tengo dentro del datasheet pues me sea información relevante, información de determinada importancia. Entonces, allá es donde yo quiero llevarlos con todo este comentario, ¿verdad? Entonces, déjenme regresar a la presentación para continuar. Ok, entonces, ¿qué es lo que queremos evitar realmente? Con todo esto lo que les he dicho, lo que queremos evitar en realidad es una microcurvatura o una macrocurvatura, que están presentes siempre, son nuestros enemigos de la instalación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos preservar realmente es el núcleo de la fibra. El pelo de fibra es el que queremos preservar para que la instalación esté correctamente. Por eso comencé diciéndole que el propósito de un cable de planta externa es brindarle la protección necesaria a los hilos de fibra para que lleven el dato de un punto al otro de forma correcta, ¿no? De forma estable y que el rendimiento sea el que nosotros necesitamos en nuestro enlace. Ahora, con respecto a eso, hay diferentes matrículas internacionales con respecto al índice de refracción. El índice de refracción no es más que cómo viaja la luz por medio de un cable. En este caso estamos hablando de la luz por medio de cable de fibra óptica. Entonces, esa matrícula internacional ustedes la van a ver dentro del estándar internacional de telecomunicaciones, conocido como I2T. El I2T me dice a mí que tengo la G65X. La X la puedo reemplazar con el 2, con el 3, 4, 5, 6, hasta el 7. Las más comunes, ustedes deben haberla instalado una vez o conocido, es la G652 y la G657. Son las más comunes, pero se comportan distintos una de la otra. Aunque todas son fibras ópticas, todos son hilos de fibra óptica monomodo, no se comportan exactamente igual. Por ejemplo, la fibra óptica G657 tiene un radio de curvatura, es decir, se comporta mucho mejor para los radios de curvatura. Puedo hacer radios de curvatura mucho más cerrados dentro de una caja, por ejemplo, donde yo voy a dejar una reserva de fibra y puedo dejar radios de curvatura tan pequeños como de 7 milímetros, 8 milímetros. Y la fibra va a seguir funcionando correctamente, es decir, no voy a tener macro curvaturas. No puedo hacer eso con la G652, porque la G652 no está dopada de igual forma. La G652 está determinada para poder darme una seguridad mayor en distancias largas, o distancias relativamente largas, ¿no? Hay fibras ópticas que pueden hacer en distancias mayores, pero vamos a decir que en una red metropolitana, en una red FTTX entre
entre la distribución o la troncal de una ciudad funcionan perfectamente bien. Entonces va a depender de qué es lo que yo quiero hacer para saber cuál es el índice de refracción de esa fibra. Por eso ustedes se han dado cuenta, si son un poco observadores, que cuando hablamos de fibras para la planta externa, hacer troncales y para hacer activaciones, es decir, para hacer la activación o la línea principal de una red, utilizamos G652D. Pero cuando vamos a entrar a la casa, vamos a entrar con fibra drop, por ejemplo, hacia un abonado, una oficina, utilizamos G657, porque son condiciones distintas. Aunque ambas son fibras para exterior, el pelo de fibra es diferente, ¿verdad? Es diferente porque se va a comportar en un ambiente distinto. Ahora, es importantísimo nosotros tener claro la calidad del pelo de fibra, ¿sí? Y le digo esto porque se encuentran muchas cosas en el mercado o muchos productos en el mercado, el cual ustedes tienen que aprender a diferenciar. Conocemos nosotros como pérdida de inserción. ¿Qué es la pérdida de inserción? Es básicamente lo que yo dejo, voy perdiendo de poder en el camino. Mientras avanzo de un punto a otro, voy perdiendo poder en el camino. Es decir, voy perdiendo fuerza, para que se entienda. Esas pérdidas pueden ser por muchos factores, ¿verdad? Esos factores son lo que conocemos nosotros como ramificación, por ejemplo, por empalmes, por conectores, por splitters, y la que es intrínseca de la fibra, es decir, propia de la fibra, sin yo hacer nada, sin conectar, sin hacer nada, incluso sin instalarla, ya en el carrete propiamente viene en ella de forma intrínseca, que es lo que conocemos como pérdida de inserción por kilómetro. Y esa pérdida de inserción por kilómetro, valores teóricos, va a depender de la longitud de onda en la que la fibra óptica vaya a ser desempeñada o vaya a ser activada, va a estar entre 0.25 y 0.35 decibelios por kilómetro. Y eso ustedes lo pueden revisar previo a la instalación, antes de la instalación. Es más, la pueden revisar dentro de la bodega mismo de su proveedor. Llevan un OTDR y lo revisan y salen de esa duda. Y de esa manera ustedes pueden decir, ok, funciona bien y yo he cometido un error en la instalación. Yo puse demasiado fuerte, demasiado cerrado los herrajes, demasiada tensión, la flecha es muy pequeña o la flecha es muy grande, en fin. Y ustedes van a comenzar a darse cuenta dónde está su problema. Sin embargo, puede ser que el problema comience antes de la instalación, es decir, el problema es del producto en sí, ¿sí? Del pelo de fibra, del hilo de fibra como tal. Porque hay pocas fábricas en el mundo que fabrican, que tienen la capacidad y que tienen la tecnología para poder hacer o construir hilos de fibra. Son pocas realmente. Creo que con los dedos de la mano puedo contar las fábricas en el mundo que son certificadas para hacerlo. Ahora, Cablix como tal compra sus hilos de fibra, sus hilos ópticos, se los compras a las compañías, a estas compañías certificadas. Entonces nosotros no tenemos el problema de que compramos fibras recicladas, por ejemplo, o que compramos fibras que no tienen una certificación, lo cual para poder evitar en nuestros productos estos elementos que ustedes ven en la pantalla, que son muy comunes en las fibras baratas, básicamente en las fibras chinas o en las fibras que vienen de algún fabricante asiático. Entonces, como ellos no tienen la tecnología, ni tienen la capacidad, ni tienen la experiencia, entonces comienzan a hacer sus ciertos inventos, ¿verdad? Y es posible que la fibra que ustedes estén comprando a un muy buen precio, a un precio a veces irrisorio, porque no son fibras certificadas, tengan problemas como, por ejemplo, este que ustedes ven al principio, ¿no? De que no son el núcleo uniforme. Eso significa que el núcleo puede comenzar en 9 micras, ¿no? En los primeros 100 metros del carrete, y luego mientras va avanzando en longitud, pues el núcleo se va haciendo más pequeño. Y puede ser que en el metro 2000, en lugar de tener 9 micras, tenga 8. Y tal vez para el metro 4000 o para el metro 3800, ya llegando al final, vuelva a tener otra vez los 9 o 7 y va cambiando el núcleo porque internamente esa fibra está construida con una mala calidad. Eso es lo que puede ocurrir. Y obviamente tú no te vas a dar cuenta hasta que tengas que instalarla, porque en la instalación todos sabemos que tenemos que sangrar fibra, hacer bifurcaciones, hacer distribuciones, y de esa forma pues voy a tener que unir o empalmar, ¿no?, la fibra que viene
con una fibra que debe salir, y si las fibras no tienen el mismo diámetro, voy a tener un problema inmenso. Lo mismo puede ocurrir con los desplazamientos laterales, exactamente lo mismo. Es decir, que la fibra no es concéntrica con respecto al núcleo. El núcleo puede estar más arriba, más abajo, pero no exactamente en el centro de la fibra como debe de ser. Y eso es exactamente el mismo problema. Entonces, cuando nosotros hemos escogido correctamente ya nuestro producto, sabemos cómo tratarlo, recién podemos ingresar a la instalación de una fibra FTTX. Recién podemos decir, ok, ya estoy listo para la instalación. Y la instalación de una fibra FTTX básicamente es una instalación de, como dijimos al principio, de un punto central a una cantidad de puntos distribuidos por la red. Esa cantidad de puntos que están remotos en la red obedecen a 3 secciones importantes. La primera es la sala, donde yo voy a encontrar todo. La segunda es la distribución, conocemos también como ODN, ahí está toda la parte pasiva. Y luego tengo la parte del usuario final, que es la parte del cliente como tal. Son estas 3 partes que ustedes van a ver en este diagrama. ¿Sí? Aquí tenemos la central, todo esto está bajo techo, está en una oficina, en un edificio. Luego tengo la parte de afuera, la parte de la planta externa. La parte de la planta externa es básicamente equipos pasivos, no hay nada activo ahí. Y luego tengo la parte del cliente, del abonado, del suscriptor, donde yo encuentro equipos pasivos y equipos activos, al igual que en la central. Aquí está representado de una forma distinta, pero es exactamente lo mismo. Los componentes pasivos, que es donde nosotros estamos como Cablix, fabricantes de componentes pasivos, que es lo que vamos a llamar la carretera. Y por otro lado están los componentes activos, donde están la OLT, la ONUS, vamos a hablar los WDM, que son los filtros, ¿no? Los multiplexores, repetidores, en fin. Todo eso está en la parte activa y eso lo vamos a llamar de los automóviles, ¿verdad? Los autos móviles, la información que va a enviar por medio de la carretera. En un caso tenemos la TIA, que es la que maneja toda la normativa de instalación y ciertas cosas de fabricación. Y por otro lado tenemos el estándar I2, dependiendo de qué tipo de tecnología vamos a usar, ¿no? Como ahora vamos a utilizar nosotros GPON como base tecnológica para nuestra explicación, entonces por esa razón estamos utilizando el estándar de I2T G984 y luego se reemplaza con una X porque este estándar siempre está en determinado crecimiento. Y vamos a ver que la parte de la carretera siempre nosotros la vamos a expresar en longitudes de onda, ¿verdad? Y por el lado de la parte del equipo activo vamos a expresarlo en gigabit por segundo, es decir, tráfico o rapidez de transmisión. Cuando estamos hablando de la base tecnológica, en este caso es GPON, estamos hablando de una red GPON, es una red de óptica pasiva, pero a gigabit, por eso es GPON. Entonces, lo que tenemos nosotros es que como equipo activo tenemos un equipo que se conoce como LT, que vamos a verlo un poco más adelante. Y del otro lado, del lado de los usuarios, tenemos un equipo conocido como ONU, o también puede ser ONT. Y cuando hablamos de la transmisión desde la central hacia el abonado, pues se conoce como una comunicación en descendente, ¿verdad? Descendente. Y esa comunicación descendente siempre la va a hacer en una longitud de onda de 1490 nanómetros. Esa va a ser la carretera, 1490 nanómetros. Y cuando estamos hablando en sentido ascendente, pues va a ser, es decir, desde el usuario hacia la central, lo va a hacer en 1310 nanómetros. Es decir, tengo 2 canales completamente separados para entregar el dato por el mismo pelo de fibra. Si tuviese un tercer canal, por ejemplo el video, podría hacerlo también utilizando un multiplexor y agrego una señal más al mismo pelo de fibra. O la cantidad N de señales que quisiera agregar, ¿no? Como lo que estoy viendo acá. En la siguiente presentación estoy agregando una señal más que la señal de video y esa señal de video está yendo por 1550 nanómetros, pero está utilizando el mismo pelo de fibra. Lo único que ha hecho es utilizar, en este caso, un filtro, es decir, un equipo que va a ingresar esta señal al mismo canal, al mismo ambiente y va a formar una señal multicromática para entregar el dato
en tiempo y en forma por medio de la red de fibra óptica. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber y qué es lo que nosotros tenemos que validar o tener en nuestra mente? Que cuando estamos nosotros construyendo una red de FTTX, ya sabemos a qué se trata, tenemos nosotros que tener claro cuáles son las ventajas que esto nos ofrece a nivel, por ejemplo, de infraestructura. A nivel de infraestructura es sencillísimo. Menor cantidad de puertos posibles porque tengo menor cantidad de cables en la calle, menor cantidad de, vamos a decir, de gastos administrativos, no, porque a menor cantidad de cables, menor cantidad de servicio operativo, índices de falla menores porque tengo menos que administrar. Y también a nivel de evolución futura, la fibra óptica me va a permitir a mí tener la carretera lista para que después, si yo ahora mismo estoy utilizando gigabit, es decir, GPON a 1 gigabit, después yo puedo utilizar XGPON, por ejemplo, a 10 gigabit, o cualquier otra tecnología como las tecnologías NGN, que ya están al día y se pueden utilizar, o inclusive una tecnología que aún no se ha inventado, pero que sabemos que va a venir en un futuro, y que la fibra óptica estará lista para absorberla y para asimilarla. Esas son las cosas que debemos tener claras en el momento de nosotros escoger una arquitectura FTTX, es decir, una arquitectura donde la fibra óptica sea el medio de comunicación único de instalación. ¿Cuáles son los componentes? Vamos a ir rápidamente. Los componentes básicos, básicamente estamos hablando de que tenemos elementos de conectividad como los conectores. El conector que se utiliza siempre va a ser, en este caso, el conector SC, que es el conector cuadrado por su nombre, y es el conector por excelencia que la norma o que el estándar recomienda para este tipo de instalación. Estoy hablando de instalación FTTX, aunque hay muchos tipos de conectores o muchos tipos de interfaces de conectores, la que la norma recomienda es un conector SC. ¿Qué tipo de pulitura, es decir, qué tipo de conexiones al momento de enfrentar los conectores voy a poner? Pues yo voy a encontrar solamente dos, las conexiones UPC y los conectores APC. Los conectores UPC son de color verde y los conectores UPC, perdón, son de color azul y los conectores APC son de color verde. ¿Qué ocurre con los conectores UPC y los conectores APC? Los conectores APC, la A es de angular y estos conectores tienen una conexión, me permiten a mí mejorar un evento intrínseco de la conexión, de la transmisión de la luz. ¿A qué me refiero? Cuando yo enfrento dos conectores, uno enfrente del otro, yo tengo un evento que no puedo yo controlar porque eso es parte de la transmisión de la luz, que se llama reflexión o pérdida de retorno. ¿Qué significa eso? Cuando la luz viaja por un túnel, viaja por un camino y se encuentra con cualquier tipo de perturbación o con cualquier tipo de obstáculo, la luz se refleja como que fuera un espejo y una cantidad, un porcentaje de esa luz que se refleja puede llegar con suficiente fuerza hacia el equipo activo que genera esa luz y puede echar a perder ese equipo, es decir, dañarlo, destruirlo. Y yo tengo que reemplazar ese equipo por otro, lo cual haga que, pues es un puerto PON, y ese puerto PON tiene 128 usuarios, los 128 usuarios que están en ese puerto PON se queden sin servicio. Es bien complicado. Entonces, la reflexión es el 99% de las posibilidades de que yo tenga una avería en un equipo activo. Es dado por la pérdida de reflexión. Por eso es que las cableras, por ejemplo, la gente que se dedica a esto, pone especial cuidado en los conectores y en los adaptadores que utiliza, tanto para splitters, para pigtails, patch cores y conectores mecánicos. Especial cuidado, porque este equipo, porque un equipo pasivo que puede costar unos cuantos centavos, puede echar a perder un equipo que cueste miles de dólares. Y no solamente eso, sino que echa a perder toda la operación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la reflexión. Cuando yo les decía que tengo dos tipos de conectores, el conector APC que es angular, el conector APC lo que hace es que evita que la luz se regrese hacia la fuente, o por lo menos reduce ese porcentaje en una gran posibilidad. Los conectores
de ultra conexión, conocidos como UPC, pues son propensos a generar este tipo de eventos, ¿no? El tipo de evento reflectivo, es decir, que su pérdida por reflexión es mayor. Entonces va a depender de qué tipo de instalación tengo, va a depender de las longitudes, va a depender del perfil de la instalación para saber qué tipo de conector voy a usar. Sin embargo, pues le doy ese tip para que ustedes conozcan de lo que les estoy hablando ahora mismo. Entonces, cuando yo utilizo o yo voy a utilizar la configuración dentro de una bandeja, dentro de un ODF, por ejemplo, de un patch panel óptico, yo necesito saber que la configuración correcta es poner conector, adaptador y conector del otro lado de la misma categoría, de la misma pulitura. UPC con UPC, APC con APC. ¿Sí? Todas las demás combinaciones pues, son combinaciones que desde el punto de vista administrativo o desde el punto de vista de performance van a dar problemas. ¿Qué pasa con los conectores mecánicos? Nosotros tenemos que tener bastante atención a los conectores mecánicos, aunque son productos relativamente baratos, tenemos que tener bastante atención, porque los conectores mecánicos pueden obedecer a dos tipos de tecnologías diferentes. Puede ser, por ejemplo, que un conector mecánico solamente sea para instalarlo en un formato de fibra drop, por ejemplo, o que un conector mecánico sea para instalarlo de forma universal. Los conectores de Cablix, por lo menos nosotros tenemos de los dos tipos, pero lo que nosotros recomendamos a nuestros usuarios, a nuestros clientes, es que compren los conectores que cumplen con la norma de Telcordia, que dice que un conector debe ser un conector universal. No importa qué tipo de fibra yo le ponga. Yo puedo venir con un cable Zipcord, por ejemplo, ¿no? De los cables que se hacen los patch cord, ¿verdad? Y yo corto la punta del patch cord y voy a armar un conector mecánico porque esa es mi necesidad. Yo puedo armarlo sin problema. Yo puedo poner una fibra de 9 milímetros o 900 micras, que es la fibra que se hace en los pigtails, por ejemplo, y puedo armar ese conector sin ningún problema. O puedo poner una fibra que se conoce como fibra desnuda, que es la fibra que tiene 250 micras, la fibra que viene dentro, por ejemplo, de las fibras drop, que viene solo coloreada. Entonces yo sin ningún problema puedo utilizarla también. Puedo utilizar la fibra que venga y ese conector va a funcionar porque cumple con la norma de Telcordia y está normado dentro de la pérdida por inserción relativa y dentro de la pérdida de reflexión o pérdida de retorno que indica la normativa, ¿verdad? Es importante también saber que estos conectores tienen que durar una cantidad de años allá afuera y por esa razón también tienen que estar químicamente dopados para que los hongos no los oxiden, ¿verdad? Y se echen a perder porque son polímeros, son de plásticos y después de una cantidad de días o una cantidad de años, pues al momento de manipularlos, como son un procesamiento de conexión y desconexión, pues se vayan a romper o se vayan a echar a perder. Y es lo mismo que estamos viendo acá con los adaptadores. Los adaptadores también deben permitirme acoplar el conector perfectamente, de tal manera de que la punta de los correctores, ¿no? Que si es de un conector, si es un conector normado, como los nuestros, un conector certificado, pues la punta del conector va a ser de ferro, la ferrula del conector va a ser de cerámica. Sin embargo, aunque la punta del conector sea de cerámica o la ferrula sea de cerámica, si los adaptadores no son correctos, pueden hacer que con el tiempo estas puntas se deformen o que entre polvo, partículas de polvo, partículas de agua, y estas pues generen algún tipo de problemas con la atenuación en los conectores. Entonces es importante que estos adaptadores y conectores sean los apropiados para poder tener nosotros una instalación correcta. Lo mismo va a pasar con los splitters y pigtails, ¿verdad? Que deben estar normados y que deben tener algún tipo de presentación. En el caso de nosotros, en el caso de Cablix, tenemos splitters que pueden ser tipo cassette, ¿verdad? Para una pronta y rápida instalación, por ejemplo, en una caja de terminación, que pueden ser splitters con conectores, dependiendo de la distribución que quiera hacer, dependiendo si son para hacer, por ejemplo, se utilizan mucho cuando yo quiero hacer un enlace redundante, ¿verdad? Si quiero hacer un enlace redundante, un enlace con backbone, es posible que los conectores, perdón, que los splitters tengan conectores. O si quiero hacer solamente distribución antes de llegar a la terminación, utilizaría un splitter sin conectores para poder ayudarle a mi presupuesto de poder. Sabemos bien que el presupuesto de poder, el power budget, siempre es un poco limitado y para poder evitar darle un poco más de espacio al presupuesto de poder, seguramente me convenga utilizar splitter sin conectores. Bueno, las opciones son variadas,
va a depender del perfil. Y si yo quiero, por ejemplo, aprovechar todo el poder que tengo, todos los recursos que tengo en mi red, pues yo no voy a poner un atenuador para poder, vamos a decir, entregar el poder necesario para una distribución o una terminación en particular. Puedo utilizar preferentemente un splitter no balanceado que me permita a mí entregar el 10% del poder hacia los puntos más cercanos y el 90% reutilizarlo de forma correcta, ¿verdad? Para poder yo utilizar todo el potencial que tiene el equipamiento y que tiene mi red, básicamente, ¿verdad? Entonces es importante tener en consideración que en lugar de utilizar atenuadores, podría utilizar un splitter no balanceado y de esa manera pues utilizar mucho más inteligentemente todos los recursos de mi red y no desperdiciar nada. Ahora vamos a ver un poquito de los elementos que están adyacentes a la red, ¿verdad? Que forman parte de la conectividad, como por ejemplo las cajas, los paneles que se encuentran dentro de los paneles ópticos o los patch panels ópticos que se encuentran dentro de las oficinas, dentro de las centrales, las cajas de empalme que yo utilizaría solamente cuando la longitud entre los puntos, es decir, la longitud entre los nodos, sea superior al carrete, a la longitud del carrete. Entonces, en ese momento yo necesito empalmar 2 carretes de fibra y utilizaría una bandeja de empalmes. O para distribución, en el momento que necesite hacer la primera distribución antes de llegar a las terminaciones. Y por último, las cajas de superficie, que nosotros las llamamos como faceplate, que son las que se encuentran dentro del abonado, dentro del suscriptor. Estas cajas deberían cumplir con ciertas condiciones. Si son para planta externa, obviamente deberían ser desde IP11 hasta IP68, dependiendo de lo que yo voy a usar. Si es una caja que se va a sumergir en agua, porque va a estar, por ejemplo, en un pozo, en un pozo de revisión, o va a estar en una caja de revisión en la calle, seguramente va a ser IP68, porque va a estar sumergida en el agua por una cantidad X de tiempo. Pero si la voy a poner en un poste, tal vez no necesita que sea IP68. Tal vez solamente con IP65 sea suficiente. Lo mismo con las entradas, ¿no? NEMA 2 o NEMA 6 significa que puede soportar, si está en un poste, lluvia, goteo de agua, o si está sumergida, filtración de agua por la entrada de los cables, es decir, las puertas de entrada de los cables. Lo mismo el material, pueden ser de ABC o pueden ser de polipropileno. En el caso de nosotros, van a tener que ustedes revisar la memoria técnica y ver el tipo de material que va a utilizar, el tipo de polímero que utiliza. Sin embargo, en ambos casos estamos hablando de polímeros de tecnología de punta, que obviamente están curados o están dopados con químicos para el tema de la radiación ultravioleta. Estas cajas pueden estar, como les dije yo, en la intemperie y van a soportar la cantidad de tiempo que la norma indica, y ustedes la pueden obtener en diferentes tipos de presentaciones con diferentes tipos de entradas de cables para cables drop, por ejemplo, cables drop redondos o cables drop de 2x3 milímetros, por ejemplo, las salidas, o para cables de 6 milímetros hasta 14 milímetros, es decir, cables que van a ir desde 2 hilos hasta 144 hilos sin ningún problema. Estas cajas van a permitirle a usted tener una versatilidad en el momento de la instalación. Y también, pues, algunas de las cajas pueden hacer sangrado, es decir, entrar la fibra sin romperla, simplemente escoger los hilos que necesito y luego tener una puerta de entrada y salida de cable sin necesidad de cortar la fibra. Y les van a permitir hacer cambios de splitter, agregar splitters, retirar splitters, hacer crecer, por ejemplo, una caja que comenzó con 8, crecer hasta 16 después, sin necesidad de cambiar la caja, en fin. Eso es lo que nosotros llamamos como escalabilidad o también le llamamos, sí, escalabilidad básicamente, ¿verdad? Escalabilidad del producto. Ahora, no olviden que todos estos elementos, hablando de cajas, ya sean enclosures o bandejas para fusiones o empalmes, terminaciones y faceplate, van a necesitar elementos internos, ¿verdad? Como adaptadores, píxeles, conectores, patchwork, siempre es parte de. Y ustedes pueden pedirlas cargadas o descargadas. Lo único que tienen que hacer es
obviamente, hablar con su mayorista, en el caso de Estados Unidos, hablar con Fortnite, y si están en Sudamérica, revisar si, o en Latinoamérica, si están en otro país, revisar si hay un mayorista local y de esa manera pues solicitar el producto en tiempo y en forma. Ya casi por último, por ir terminando porque el tiempo ya se nos escapó, es revisar solamente de forma rápida qué conlleva, vamos a decir, el anclaje o la sujeción de los postes. Lo que queremos evitar es esto. Las normas quieren evitar lo que ustedes están viendo en la pantalla. Quiere evitar el dopaje de los cables, la llenura de los postes y de esa manera poder entregar un espacio que sea organizado, un espacio que sea diligente para las instalaciones. Entonces, lo primero que vamos a ver es básicamente este elemento, que es un elemento de reserva técnica. Sabemos que todos los proyectos por fuerza mayor, estoy hablando por temas de normativas, tienen que dejar una cantidad de metraje para reservas. Estas reservas pueden servir para mantenimientos correctivos o para mantenimientos preventivos. Entonces es necesario tener las reservas técnicas. Sin embargo, si estamos hablando de fibra óptica DSS, como ustedes se han dado cuenta en esta casi hora que tenemos hablando, solamente hemos hablado de fibra DSS, porque está orientado esta charla para fibra DSS. Sí, sí, en un webinar distinto, en otra ocasión, vamos a tocar solamente las fibras que son para enterrar directo o para ducto. Pero en este caso vamos a hablar específicamente de las fibras que son para instalar en postes. Entonces, este es el elemento que es diseñado para fibra DSS. Se conoce como raqueta y ustedes le va a dar una instalación un poco más limpia, un poco más prolija, para que la instalación sea, como dije, entregue el rendimiento que realmente necesitamos. Aquí en este caso se obtiene el concepto que les decía hace un momento. Esta herramienta, este componente, perdón, se instala en un sitio que se conoce como span intercostal, es decir, no está exactamente en el centro del span, sino que se encuentra hacia un lado del span, lado izquierdo, lado derecho, y ahí se debe instalar, no sobre el poste, sino en la línea, sobre una cable de guía o sobre la fibra, en caso de que la fibra lo soporte, es una fibra suficientemente rígida para ello, y lo ponen en un lugar intercostal. ¿Qué conllevan los anclajes de la fibra? Conllevan para nosotros lo siguiente. Ustedes ven ahí una cinta de acero inoxidable, ¿no? Que es lo que va a abrazar el poste, para luego sobre esa abrazadera, que es la cinta, instalar el herraje. Esa cinta debe ser sujeta con un candado o una hebilla y se instala con la herramienta que ustedes están viendo ahí, que es una herramienta para fleje o para cinta derivan, no sé cómo lo llamen en su país. En nuestro caso vamos a llamar simplemente cinta de acero inoxidable. Luego tenemos el primer tipo de herrajes, ¿verdad? Que es el herraje de retención o anclaje, el cual está compuesto básicamente por la cinta, la hebilla y el elemento como tal, que puede ser un herraje tipo A o tipo D, dependiendo de la necesidad, y luego el remate o el preformado, ¿verdad? Para poderle dar tracción a la fibra. En este tipo de herrajes se da sujeción a la fibra y se ejerce tracción mecánica. El siguiente tipo de herraje es un herraje solamente de presentación, de sustentación, que se conoce como herraje de suspensión. En este herraje no hay tracción alguna y está compuesto de sí mismo de la cinta, que es la abrazadera con la hebilla, y luego tenemos el elemento que es el herraje como tal, ¿no? Tipo J o puede ser tipo B. Cualquiera de los dos sirve porque generan la misma función, hacen el mismo trabajo. Y lo importante es saber que en este caso yo necesito que este herraje esté de acuerdo al diámetro de la fibra. Por ejemplo, si es una fibra como la que vimos hace un momento, de 9.8 milímetros, este elemento debería tener exactamente, bueno, no exactamente, debería estar en el rango que me permita instalar esa fibra de 9.85 milímetros sin presionarla, sin estrangularla, ¿verdad? Y de esa manera tener solamente la sustentación. Todos los productos que hemos visto, todo lo que hemos visto,
cable, conectores, splitters, todo lo que está allá afuera en planta externa, la norma indica que tiene que tener 20 o 30 años, incluidos los herrajes. Y esos 20 o 30 años no son 20 o 30 años de instalados, sino 20 o 30 años de vida útil, es decir, que deben estar ofreciendo sus servicios sin problema, ¿no? Recuerden que el asunto de los mantenimientos, de los costos administrativos, tienen que reducirse al máximo para poder retornar la inversión lo más rápido posible. Ahora, la escalabilidad, que es lo que hace un momento les comentaba, la escalabilidad o flexibilidad se viene dado en dos mundos, en dos frentes. El primer frente es básicamente lo que hemos visto nosotros hasta ahora, toda la parte pasiva, los componentes pasivos. Y esa flexibilidad me dice a mí que yo puedo agregar, crecer, modificar sin problemas una estructura ya instalada, pero eso es a nivel de hardware, o sea, a nivel de equipos, a nivel de componentes. Esos componentes, como por ejemplo una bandeja, debería permitirme a mí cambiar splitters, removerlos, intercambiarlos, sin necesidad de que mi cliente tenga un break, un pare tan largo. Espacios más grandes entre las bandejas, en fin, ¿verdad? Algunos elementos que tengo que considerar previo a la instalación para que yo asegurarme que el componente que voy a instalar ahí me va a permitir a mí ser flexible, ser escalable. Lo mismo a nivel activo, ¿verdad? A nivel activo, con administración, con gestión, en fin, ¿no? A nivel de equipos activos. Y ya por último, vamos a ver un tema rápido de los equipos activos, aunque ciertamente nosotros como Cablix no fabricamos equipos activos, pues nos parece interesante, como dice el título, ¿verdad? Del webinar, llevar fibra óptica hasta la casa equivale también a los componentes pasivos, ¿verdad? Perdón, a los componentes activos. Y estos componentes activos, como le dije desde el principio, la base tecnológica es GPON. Entonces vamos a un poquito hablar sobre ello, ¿no? Lo que es GPON y EPON, por ejemplo, que son tecnologías que están paralelas en el mercado, no son lo mismo, obedecen a estándares diferentes. Sin embargo, GPON es la que ha tomado la delantera y creo yo, sin lugar a equivocarme, que la tecnología de EPON en un poco tiempo ya va a estar inexistente y solamente GPON o todas las que deriven de GPON pues son las que van a gobernar en el mercado, ¿verdad? Pero no son lo mismo, tienen diferentes formatos, diferentes tipos de estándares y no se pueden conjugar en la misma red. La coexistencia es muy importante, ya la vimos en un inicio, pero es el principio de la tecnología que puede ser aprovechada por medio de la fibra óptica, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a tener diferentes tipos de servicios, incluso diferentes tipos de velocidades y también, ¿por qué no?, diferentes tipos de tecnología por medio de la fibra óptica. Pero a nivel de equipos yo puedo ir escalando, ¿verdad? Puedo tener GPON y luego puedo tener XGPON y así NGN avanzando hacia adelante en el mismo formato tecnológicamente hablando. ¿Por qué? Porque yo estoy manteniendo el mismo concepto de convergencia. Ahora un poco de la personalidad de los equipos, ¿verdad? Que es la OLT, que es el equipo terminal, el que está en la central. No, el equipo no termina, es el equipo de la central, ¿verdad? El equipo de la línea, el que activa el servicio. Y este equipo puede ser, como ustedes lo ven ahí, de una sola unidad de rack, o puede ser tipo chasis, de unas 4 o 5 unidades de rack, dependiendo del tamaño. Y este equipo es el que transmite, ¿verdad? Desde la central hacia el usuario final y lo hace en 1490 nanómetros, como lo vimos hace un momento. Cada puerto PON que se encuentra en el LT, puede dar servicio hasta 128 usuarios con una tasa de transmisión de 2.5 gigabits por segundo, la cual va a dividir entre los 128 y no puede superar distancia lineal de 20 kilómetros entre la central y el último abonado que se encuentre en su puerto. Por otro lado, tenemos las ONUs y las ONTs, que son, de forma general, los dos equipos funcionan para lo mismo. Vamos a decir que tienen el mismo cometido, que es entregar el dato y entregar la información al usuario final.
Sin embargo, existe una diferencia entre los dos. Si estamos hablando de una ONT, la ONT es el equipo que se encuentra siempre en el final, en el usuario. Ustedes no van a ver una ONT en otro lugar que no sea el usuario final, porque esta ONT usualmente tiene más servicios. Es un equipo que tiene conmutados otros servicios. Por ejemplo, podría tener un ruteador incorporado, podría tener un switch incorporado, podría tener una red wireless, por ejemplo, incorporada, ¿verdad? No es solamente el convertidor de media que toma el dato en fibra y lo entrega, sino que también sirve para otros tipos de servicios dentro de la red. Una ONU, no, por otro, una ONU simplemente es el equipo que también puede estar en el final, ¿verdad? Y entregar el dato. Sin embargo, la ONU debe conectarse puede conectarse a otro equipo adicional a él. Él no viene incorporado con un switch, no viene incorporado con un ruteador, no viene incorporado con una red Wi-Fi. Simplemente es el equipo activo de fibra que toma el dato y lo va a entregar a otro equipo que es el que va a encargarse de dar el servicio como quiera, ¿verdad? Me refiero a conectarle un switch para dar a más servicios, a más usuarios, en fin. Esa es la diferencia entre uno y el otro y es así como podemos nosotros categorizar de forma rápida, sin entrar en tantos detalles, entre una ONU y una ONT. Y recordarles que dentro de nuestro portafolio de productos tenemos todas las herramientas que nos van a permitir hacer los trabajos que antes hemos mencionado. Herramientas de mano, ¿verdad? Nosotros como fabricantes no tenemos, por lo menos por el momento, equipos activos en la medición y prueba, como por ejemplo TDRs y fusionadoras, pero sí todos los demás elementos, los demás herramientas que nos sirven para este trabajo. Este es el momento de hacer sus preguntas porque hemos llegado ya al final de nuestra presentación. Entonces, no sé si está por ahí Frank y hay preguntas o para que me dejes saber. Sí, aquí estoy. No tenemos preguntas por los momentos. ¿Alguien quiere alguna pregunta? ¿Alguien tiene? No tenemos, Marco. Bueno, muchas gracias a todos por asistir hoy. Cualquier pregunta puede escribir al correo que dejé en el chat. Y nos vemos la semana siguiente en el próximo webinar. Listo, entonces les agradezco por su tiempo. Muchas gracias. Les agradezco por su tiempo. Hasta luego.